Estamos aquí de nuevo, ahora que empieza un nuevo semestre en Radica, para presentar un curso que me hace mucha ilusión porque es un curso impartido por unas personas a quien le tengo mucho cariño. El curso es Trauma Emocional y su curación, con Mario Salvador y Carmen Cuenca, y empieza el lunes que viene en Radica. Es un curso de 12 sesiones, que será todos los lunes. Tengo que mirar abajo para asegurarme que os doy la información bien, ¿vale? Todos los lunes de 19 horas a 20:45 hora española, y será 12 sesiones, 10 sesiones son teóricas, las últimas 2 sesiones son sesiones prácticas, donde se podrá observar a Mario y a Carmen ofreciendo sesión. Entonces, vamos a estar en directo con Mario y con Carmen para hablar sobre el curso. Además, coincide que este mes en Radica hablamos sobre el trauma. Entonces, seguro que caerán cosas que nos interesan en torno al mes. Mira, funcionó. Hola. Mario, ¿cómo estás? Cómo me alegro de verte. Hemos hablado por teléfono y por mensaje muchas veces estos últimos meses, pero llevamos sin vernos un tiempo. Sí, desde antes del verano. Sí. Vamos a estar solamente tú y yo, o también se va a unir Carmen. No, Carmen no podrá porque está en una reunión importante prevista. Solo voy a estar yo. Sí. Muy bien, pues entonces estamos tú y yo. Pues me hace mucha ilusión de que este semestre volváis a impartir vuestra formación Trauma Emocional y su curación en Radica, este curso de 12 semanas. Y además coincide con que este mes en Radica estamos hablando sobre trauma. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Y además coincide que este mes hablamos en Radica sobre trauma, o sea que seguro que saldrán muchas cosas por ahí. Pero estaba pensando, mientras que me preparaba para esta conversación contigo, que nunca te he preguntado por qué elegiste trabajar con trauma. ¿Qué es lo que te llevó a trabajar con trauma? Bueno, si me meto a lo mejor en las profundidades de mi sombra, pues diría como muchos que pues mis propias heridas, ¿no? Pero esta que puede ser una respuesta común y fácil y no exenta de fundamento, quizá no es toda la respuesta, ¿no? Yo empecé a entrar en contacto con el concepto de trauma allá por el año 2000 más o menos, ¿no? Después de mucho entrenamiento en psicoterapia psicodinámica relacional. A ver, ya lógicamente el concepto de trauma está, pero con esta definición y sobre todo con la influencia de la neurociencia en la psicoterapia del trauma ahí por el 2000, ¿no? Y empecé a conocer cómo la neurociencia podía influir y beneficiar el abordaje de la psicoterapia y me quedé fascinado, ¿no? Me quedé fascinado y empecé a investigar, a estudiar, me leí cosas y empecé a elaborar también mis propias comprensiones, ¿no? Con todo lo que yo tenía de atrás. Y realmente fue como una especie de eureka, ¿no? De descubrir, bueno, aquí está, ¿no? Como aquí nos podemos acercar a esta herida emocional de una manera, por un lado, muy humana y por el otro lado también técnica, ¿no? Desde la perspectiva del conocimiento que nos aporta la neurociencia. Y bueno, ya me apasioné desde entonces y empecé a pues, escribir cosas y a enseñar en distintos foros, másteres, etcétera. Y aquí hasta aquí he llegado, ¿no? Eh, es sorprendente, ¿verdad? Porque el trauma es una cosa tan fundamental, tan humana, tan real, tan parte de nuestra mente. ¿Por qué sentiste que tenías que estudiar más de lo que habías recibido, tanto en tu formación como terapeuta, como ya en tu experiencia? Mira, yo siempre he sido un buscador, ¿no? Primero un buscador de mí mismo, pero también después un buscador de cómo ayudar mejor a las personas a metabolizar, a transformar su sufrimiento, ¿no? Y siempre me faltaban cosas, ¿no? En los entrenamientos que iba haciendo, evidentemente iba adquiriendo mucha finura, mucho conocimiento, pero bueno, he continuado, ¿verdad? Y Y yo creo que esto es lo que me ha movido siempre, ¿ves? Saber cómo ayudar mejor, ¿no?
cómo acercarme mejor a esta herida invisible que es el trauma, ¿no? Y aquí empecé a conocer más en profundidad, por ejemplo, el fenómeno de la disociación, como una desconexión de aspectos de nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar con ello, ¿sabes? Todo esto me ha llevado a muchas elaboraciones. Ahora mismo pues acabo de finalizar, casi escribir un cuarto libro sobre cómo construimos nuestra ciudadela interna, nuestra estructura de supervivencia, ¿no? Realmente, bueno, pues me ha apasionado en la búsqueda, en seguir. Bueno, esto va conmigo, ya va conmigo, ¿no? La curiosidad, siempre he tenido mucha curiosidad, no solo por el conocimiento, sino por entender también el sufrimiento del otro, ¿no? Que yo creo que este es un ingrediente fundamental. Siempre digo que los terapeutas, entre otras muchas cosas, ¿no? Tienen que tener una curiosidad genuina y coraje. El coraje de entrar a las profundidades del dolor del otro, acompañarlo, porque esta es una experiencia que es un antídoto del trauma, ¿no? Porque nos traumatizamos en soledad, y nos curamos acompañados. Entonces se requiere que a veces. ¿Que están escuchando Sí, también? Vale. Perdón, ha habido un momento de desconexión. bueno, aquí Vamos a estoy. volver atrás como un No sé dónde momento. me Sí, perdiste, pero pues estaba diciendo sobre estabas hablando de la curiosidad. del coraje de ir a buscar, y ayudar al otro a entrar también en esos lugares que antes, históricamente, a lo mejor ha ocultado y escondido o enterrado muy sabiamente porque el entorno que le rodeaba no era propicio, era al contrario, ¿no? Entonces tenemos esta inteligencia de esconder nuestra parte más delicada, más vulnerable, más sensible, y ponerlo a buen recaudo hasta que haya un buen entorno, ¿no? Donde poder sacarlo y curarlo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que crear. Mario, en este curso ofrecéis para hablar sobre el trauma, sobre su proceso de curación. ¿Cómo cambió para ti adquirir estos conocimientos sobre el trauma, tanto como terapeuta como humano, como persona? Bueno, yo creo que desarrolló, en mi estado de presencia, seguro, ¿no? En la manera de hacer terapia fue un cambio importante. No es solo el trauma, sino, claro, he compartido con muchos maestros, ¿no? También de tradiciones espirituales, ¿no? Entonces entender el papel de la presencia, ¿no? Y del abrazo compasivo, de la aceptación radical de la experiencia del otro, ¿verdad? Esto cambió mucho mi manera de estar como terapeuta, ¿no? Y estar ante el sufrimiento de alguien, ¿no? De aceptarlo tal como es y de llamarlo, porque lo que tenemos que construir es un entorno, una relación, un espacio donde la experiencia del otro pueda venir a ocuparlo, sin encontrarse con el nuestro compitiendo o con nuestra experiencia imponiéndose encima de la del otro. Esto es todo un desafío para los terapeutas, ¿no? Porque todos estamos en esta profesión queriendo ayudar. Pero claro, este deseo de, ahora lo pongo como deseo y a continuación lo voy a poner como necesidad. Y cuando ponemos una necesidad nuestra encima de la de otro, ya estamos en el proceso, ¿no? Entonces es realmente todo un desafío para cualquiera, lo fue para mí, ¿no? Y esta comprensión pues la fui adquiriendo en el estudio, ¿no? De cómo el mindfulness, que es esta testigo interno compasivo, y el mindfulness, la presencia del terapeuta, es el factor crítico en la cura de nuestro dolor, para abrazar nuestro dolor, ¿no? Y como humano, Bueno, como humano, es que en nuestra profesión no es posible separar la condición humana de la profesional, ¿no? Porque, y como yo digo, mira, el otro día me fui a ver aquí a una virtuosa guitarrista, ¿no? Me pareció fascinante, era una con la guitarra, ¿no? Ahí una. Eh, pero nosotros no tenemos una guitarra y tampoco tenemos un endoscopio ni cosas que tienen, no tenemos instrumentos, somos el instrumento, ¿no? Entonces, claro, lo que sí requiere es que cuando estamos
papel de terapeuta estamos con una atención muy despierta, ¿no? Y luego en la vida cotidiana esa atención pues hace lo que puede, ¿no? Volvemos al piloto automático, pero aún así sí, me ha desarrollado también con una mirada compasiva, comprensiva también, ¿no? Al entender, y éticamente como humano, si alguien me hace daño y me duele, ¿no? Pero puedo elevarme a veces en la mirada y entender que detrás de estas conductas que alguien tiene, pues hay un inmenso sufrimiento, ¿no? Esto pues me permite, bueno, protegerme también en este sentido, ¿no? De ver, de entender que la mayor parte de las cosas que a veces otros hacen con nosotros son proyecciones, no son, nosotros somos como una pantalla, como un espejo en el que otros ven cosas o se despiertan cosas pues que no tienen tanto que ver con nosotros, ¿no? Entonces esa perspectiva también me ha ayudado en el aspecto humano, ¿no? Diciendo al mismo tiempo que sigo siendo un humano y que cuando algo me hace daño, ¿no? Pero tengo mayor capacidad, si quieres, de recuperación o de escuchar mi propio sufrimiento con ello, ¿no? Desde hace algunos años ofreces poca terapia, principalmente te dedicas a la formación y a la supervisión. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué pasaste de principalmente ser terapeuta a decidir que de la forma que de verdad podías contribuir era formando de la misma forma, de la forma que lo haces en el curso que ofreces en Radica? Ya, pues mira, no hay una respuesta muy poética a esto, es que no me cabían más cosas en la agenda, ¿no? ¿Sabes? Y digo, bueno, ya tengo mucha demanda, la verdad es que la manera que enseñamos tiene éxito, tiene pegada, yo creo que tenemos la capacidad de, tanto Carmen como yo, de transmitir conceptos que pueden ser complejos en una manera inteligible, adaptable, ¿no? Y de traducirlo, ¿no? Y bueno, pues cada vez más trabajo, la escritura también y muchos grupos de supervisión. Y entonces yo en un momento dado, ya también, ya ahora mismo tengo 65 años, digo, yo a la humanidad entera no la puedo curar porque me gustaría, ¿eh? Ya me gustaría, he tenido esta omnipotencia y a veces aún me quedan resquicios por ahí de ayudar al máximo número de gente posible, pero es que es inagotable, ¿no? Porque te vas a dar un curso aquí, allá, al otro lado, pues salen 4, 5, 6 demandas, digo, no me caben, ¿no? Entonces, ¿en qué puedo emplear mejor mi tiempo, mi conocimiento? Pues en enseñar a otros a que hagan lo que yo hago, ¿no? Y si somos más, pues más podremos hacer, ¿no? Entonces, esto fue una reflexión importante que me fue ayudando y llevando pues a dedicar la mayor parte de mi tiempo. Hago alguna cosa todavía de terapia, ¿no? Procesos intensivos y alguno que me queda de atrás, pero bueno, ya muy poquito. Por esto, porque necesito también liberar espacios en mi agenda para otras cosas, para vivir como persona, etcétera. Pero sobre todo porque creo que ya en la edad que tengo y tal, lo que me toca es extender, dejar la cosecha que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, ¿no? Este curso está dirigido tanto a profesionales de la salud mental como también a personas que están en su propia indagación. Vamos a empezar por los terapeutas. ¿Por qué recomendarías este curso? ¿Por qué crees que es importante que se formen en esto? Bueno, hombre, es importante porque yo no concibo, y todavía voy a enseñar a muchos sitios y colectivos que trabajan con familias muy desestructuradas, por ejemplo, sin poner nombre, que no tienen los conceptos de trauma. Y esto me parece todavía sorprendente, si digo la verdad, ¿no? Entonces, para los psicólogos, terapeutas o incluso psiquiatras que quieran venir, creo que es una introducción excelente, ¿no? No podemos pretender que en un taller de 10 sesiones de 2 horas, pues la gente salga con un expertise en el tema, pero sí que tener un baño, una perspectiva de qué estamos hablando, cuál es el fenómeno, qué terreno estamos pisando, ¿no? Entonces, aquellos que se quieran introducir en esto e incorporar esta perspectiva en su maleta de herramientas que ya tengan, pues es una excelentísima manera de entrar. Además es muy personal, ¿no? Porque somos muy interactivos, no son grandísimos grupos, así que podemos co-crear la experiencia, ¿no? Y luego, como has dicho, pues también habrá 2 demostraciones, que siempre es una manera de ver cómo nosotros, todos estos conocimientos que vamos exponiendo, pues se traducen en una manera de hacer. Y cómo esto repercute en un proceso curativo profundo, sentido en el cuerpo, ¿no? Transformador, ¿no? Así que me parece que es una excelente oportunidad. Pienso
también en profesionales de otro tipo, como pueden ser profesores o médicos o enfermeras, personas que están en el cuidado y el acompañamiento de otras personas. ¿Por qué crees que es importante que te formes, que te des este baño, como lo has llamado? Sí, mira, los educadores de todo tipo me parece también un contenido imprescindible, ¿no? Todos sabemos, lo sabemos por experiencia propia, ¿no? Que si estamos asustados en un aula, si estamos pendientes de que nos llamen, nos critiquen, nos humillen, no aprendemos bien, ¿no? ¿Eh? O si estamos volados, porque también hay muchos chicos y chicas que a lo mejor están en las nubes, ¿verdad? Los profesores no entienden este fenómeno que se llama disociación, que es escaparse de uno mismo, del dolor, para, bueno, ir a otro tipo de realidad, que es una manera de sobrevivir. Si no podemos escapar físicamente con nuestros cuerpos, pues nuestra mente se escapa. Pero si el educador no conoce esto, suele tachar pues, al alumno de vago, de que no da lo mejor, de que no pone todo lo que tiene que poner de sí mismo. O sea que hay trauma sobre trauma. Entonces los educadores como mínimo deberían de tener un baño como el que se da en este curso, por ejemplo. Ya no digo más, pero si todos tuviesen este baño con ellos, pues yo creo que se aumentaría la sensibilidad, el respeto, el construir ambientes educativos donde haya seguridad y donde haya también humanidad, ¿no? Porque nuestras defensas se bajan cuando nos encontramos con esta humanidad. En el colectivo sanitario de la medicina, de enfermeros, médicas, bueno, claro, yo no me quiero aquí meter en las profundidades en esa entrevista, ¿no? Pero la tercera manera que activamos para sobrevivir es la congelación, que implica poner nuestro organismo en un estado de letargo, ¿no? Como los osos que se van a la caverna en invierno, ¿no? Ahí de bajo metabolismo, de no llamar la atención. Y los mamíferos no estamos preparados para esto, no es nuestra condición. Los reptiles son de sangre fría y pueden estar horas, días en esta condición, pero los mamíferos, y pensamos en los niños que viven, por ejemplo, en ambientes de violencia donde tienen que tratar de desaparecer, de no llamar, de no necesitar, de no incordiar con sus necesidades, ¿verdad? Pues todo esto va a crear un estado extraordinario en nuestra biología, en nuestro organismo, que va a afectar nuestra salud, ¿no? Sabemos que las personas con trauma crónico luego tienen muchas quejas somáticas, porque si no le dejamos al cuerpo hablar de otra manera, igualmente va a buscar cómo hablar y la enfermedad y los síntomas son una manera. Y van de consultas en consultas buscando soluciones que muchas veces los doctores no encuentran una causa orgánica o el daño ya está hecho, pero la causa viene de toda una desorganización, de toda una historia de trauma cronificado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un contenido que yo he impartido también a colectivos de la medicina y enfermera y es muy útil porque ya les ayuda también a mirar cómo influye la historia y el ambiente en el que está viviendo la persona en su condición física, ¿no? Ver un poco más que un cuerpo, un brazo, un estómago, un corazón, ¿no? Ver la persona completa, ¿no? Estaba pensando en esto que hablabas de los síntomas somáticos del trauma y de las enfermedades que se pueden desarrollar y de que muchas gentes llegan a Rádica por temas del cuerpo y entonces y la conciencia que se vuelven, que quizás la explicación detrás o una de las explicaciones detrás por lo menos es el trauma o que se dan cuenta de ello al escucharte hablar durante el curso. ¿Qué les dirías a estas personas para este curso? Bueno, les diría que nuestro dolor es nuestro, ¿verdad? Esta cosa que creamos en esta cultura que está muy enferma, esta cultura está gravemente enferma, ¿no? De que miremos a otro lado, escapemos del dolor, no sufrir. Evidentemente no es que uno tiene que regocijarse en el sufrimiento, pero sí que tiene que aceptarlo, porque forma parte de la condición humana, ¿no? Es nuestro, nuestra experiencia es nuestra, no la podemos dejar atrás, podemos decidir, me voy a vivir a Nueva York porque allí, bueno, pero va detrás de nosotros, ¿no? Y está esperándonos, nos vayamos a Nueva York o el año que viene o el último día de nuestra vida en el hecho de muerte. O sea, las defensas, porque a medida que vamos envejeciendo, también las defensas, el cuerpo se va debilitando, pues esto va a venir, ¿no? Entonces hemos de cultivar esta... Y cuanto antes mejor, ¿no? Porque integrar y curar nuestro dolor nos permitirá vivir una vida sintiéndonos más enteros, también sintiéndonos más vitales y sintiéndonos más flexibles ante las circunstancias, ¿no?
Entonces yo creo que tenemos que contravenir todos estos mensajes culturales que llevan siglos aquí, polucionando, contaminando nuestra mentalidad, y que no han sido cuestionados suficientemente, ¿no? Este tema que estamos hablando tú y yo aquí, pues sigue siendo un tema muy sesgado, donde estamos en un colectivo pequeño. Yo no oigo hablar de estas cosas en los medios de comunicación y es una pena, ¿no? Es una pena porque nos afecta a todos. Los humanos somos mamíferos altamente evolucionados. Esto quiere decir que nuestros sistemas nerviosos están muchísimo menos evolucionados que el de otros mamíferos cuando nacen. Dependemos altísimamente de nuestros cuidadores. Y si nos han tocado unos cuidadores no muy bien organizados, no muy bien compuestos, pues nos los comemos con patatas 15 o 20 o más años, ¿no? Y esto ahí se queda, ¿no? Necesitamos contacto y también estamos creando en esta cultura, yo creo que una visión individualista del ser humano, ¿no? De que uno es uno y sobre todo uno, ¿no? Y no es verdad, somos interdependientes, ¿no? Y hacer ponernos al servicio de otros, ayudar a los que están alrededor, es una manera de cuidar de nuestro ambiente, porque aquello que damos y si nuestro ambiente está bien, va a volver a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que, yo creo que poner muchos de estos, iba a decir nuevos mensajes, pero en realidad no son nuevos, ¿no? Si nos vamos a una cultura tribal por ahí, esto eso lo saben hacer, no tienen que ir a la universidad, ¿no? Es aquí donde nos hemos olvidado de lo que es natural, ¿no? Hemos normalizado lo que no es normal, ¿no? Y ahora hay que recuperarlo. Hace un momento has dicho que estaba muy sesgado y he sonreído internamente porque para variar me has leído la mente. A menudo me lees la mente de lo que estoy pensando, a veces muy a menudo también me lees la mente de lo que no sé que estoy pensando, pero en este caso sabía lo que estaba pensando y quería hablar sobre eso, sobre los sesgos, sobre el estigma que hay en torno al trauma. Creo que en los últimos años ha cambiado de alguna manera. La palabra trauma se va volviendo cada vez más frecuente. Me preocupa a veces que sigue utilizándose como una palabra que realmente no se conoce. Me encantaría saber cuál es tu visión del entendimiento general del trauma. ¿Cómo utilizan las personas la palabra trauma? ¿Se utiliza con lo que quiere decir o sin realmente saberlo? ¿Se le da la importancia que merece? No, yo creo que se la mira todavía se la mira con respeto, como decir, ah, no, yo no tengo traumas, o a mí me pegaban de pequeño, pero no tuve ningún trauma. Eh, o sea, cuando estamos pensando en la calle, en el lenguaje coloquial, en traumas, yo creo que estamos pensando en cosas enormes, grandes, ¿no? Desde abusos, secuestros, atracos, violaciones, que lo son, evidentemente que todo esto rompe un ser humano, ¿no? Porque trauma lo que quiere decir, que viene del griego, es ruptura. Claro que rompe el desarrollo, el curso de desarrollo normal de un humano. Pero quizá tenemos que ampliar esta mirada, ¿no? Lo dije antes un poco, los humanos somos altísimamente sensibles y dependientes. Cualquier mamífero siente, sabe, y no tiene que ir a la escuela para ello, lo sabe, que si está lejos de su mamá y de su clan, de su tribu, está en peligro, porque los depredadores a la cría la matan más fácil. Lo sabe, entonces la cría corre desesperada a buscar la mamá, o llora a buscar la mamá, o a buscar su manada, ¿no? Claro, los humanos lo sabemos igual, ya de pequeñitos. Entonces, esas desconexiones, estas intervenciones médicas, ayer trabajaba con una persona en un curso que estuvo nada más nacer un mes en una incubadora. Esto es una experiencia terrible para un bebé recién nacido, ¿no? Que queda ahí, que deja una huella en nuestro sistema nervioso, una dificultad para conectar y vincularse. Entre otras cosas porque hay un periodo sensitivo también al nacer, donde el bebé necesita que se le ponga en contacto con el cuerpo de la mamá para que se genere la oxitocina y la mamá también y se genere este vínculo. Esto es así, ¿no? No está muy conocido, pero es así. Quiero decir, estas desconexiones, esta lejanía, estas cosas que hemos también tenido tanto en la cultura en la que hemos crecido, ¿no? Del castigo, de no te quiero si haces esto, estos son tampoco me iba a decir mini traumas, pero no me gusta la palabra, ¿no? Son traumas, ¿eh? No son traumas que te dejan roto para toda la vida, pero sí que van afectando tu sistema de conexión, de vincularte con humanos, ¿no? Y esto lo hemos vivido absolutamente todos.
No se trata aquí de decir quiénes tienen y quiénes no tienen, sino en qué grado lo tenemos, ¿no? Y En quizás que nos sí, afecta, ¿no? claro, y quizás si lo ponemos esto así un poco más naturalizado, ¿eh? Entonces podemos mirarnos, ¿no? Más a nosotros mismos. Yo digo en algún libro y en alguna enseñanza, si es que el primer libro que tenemos que leer es cómo nos relacionamos con los demás, porque ahí está nuestra historia antigua está aquí, ¿no? No nos relacionamos a los 30, 40 o 50 o los años que cada uno tengamos porque lo hemos aprendido en estos años, no, traemos todo el bagaje de lo que hemos aprendido, especialmente en las relaciones íntimas con nuestros cuidadores, ¿no? Porque aquí vamos a abrir el corazón y ese corazón recuerda si lo han tratado bien o no lo han tratado bien, porque no quiere que nos vuelvan a hacer daño, ¿no? Y esto es automático, no es una decisión ni un recuerdo consciente, es como nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso va a reaccionar, va a despertarse ante lo que pueda percibir como peligros o amenazas, ¿no? La pregunta que siempre aparece, ¿el trauma se cura, sobre todo si no te acuerdas de lo que es? Bueno, yo digo en mis enseñanzas y en este último libro, porque dedico un apartado todo. ¿Se puede no recordar? ¿Es posible no recordar? Y digo, no, no es posible. Lo que la gente dice normalmente, como no me acuerdo, es que no tiene recuerdos explícitos. Pero tenemos lo que se llaman los recuerdos implícitos. Nuestro cuerpo, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillito, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante el abrazo de un amigo? ¿Verdad? Pues nuestro cuerpo se relaja y dice qué gustosito y qué bien, o nuestro cuerpo se pone tieso como un palo. ¿Qué se despierta aquí? Pues cómo ha sido nuestra historia con el contacto físico, los cuidados físicos, se despierta. Es como nuestro cuerpo recuerda, ¿no? Y cómo recordamos el trauma, lo recordamos en las emociones intensas, lo recordamos en las sensaciones físicas que nos incomodan, ¿no? Y que no tienen una conexión proporcionada con la realidad externa. Y lo recordamos en las reactuaciones conductuales, como decía Janet, o sea, cómo reaccionamos a otros y cómo nos relacionamos con otros. Y estas son las maneras de recordar sin ser consciente de que son recuerdos. La primera cuestión es, se puede curar si uno lo mira. Yo digo, tenemos una inteligencia para sobrevivir, que es escapar de aquello que nos hace daño y posteriormente huir del dolor, porque el dolor tiene recuerdos de lo que nos hace daño. Bueno, esta cosa que hace el teléfono. Esto es la, la sanación completa o la evasión completa. O Esto sea, ya aquí. no sé cómo lo hace de verdad, ya me ha pasado alguna otra vez, yo no lo hago, ¿eh? No sé si es algún ángel o qué, para Bueno, hacer eso. no estoy segura si era una evasión a otro planeta o bien una dirección hacia la sanación y hacia la No liberación lo total. sé, voy a ver si lo repito, no sé cómo se hace, ni idea. Bueno, sí, estaba hablando de que hay una inteligencia para sobrevivir que es huir de aquello que nos hace daño. Posteriormente escapamos de nuestro dolor, queremos escapar, no es posible, pero queremos. Y otra inteligencia para curarnos que es que volver amablemente a nuestro dolor, mirarlo con amabilidad, hacernos amigos, porque nuestro dolor nos cuenta una historia que hemos vivido. No es ajeno a nosotros, nos pertenece. Y cuando lo abrazamos, entonces se integra, ¿no? Y cuando podemos descargar las costras que hay en este dolor, las definiciones de nosotros mismos, peyorativas que nos hemos hecho por ello, ¿qué aparece? Pues aparece nuestra condición humana más humana, ¿no? Lo que nos hace ser seres humanos amorosos, amables, solidarios, altruistas. O sea que, volviendo a tu pregunta, ¿se puede curar? Pero hay que dejar de huir de él, hay que abrazarlo, ¿no? Hay que mirarlo, hay que hacernos amigos de nuestra experiencia, reconectarnos con nosotros mismos. Y ese es el camino, ¿no? Pues muy agradecida, Mario, de que tú y Carmen ofrezcáis esta compañía, esta amabilidad, este camino en la curiosidad y el coraje, acompañado a través de este curso en Radica. Como sabes, considero que sois de lo mejor que hay en habla hispana en torno al trauma. No se me ocurre mejores personas de quien aprender este camino. O sea que muy agradecida
de que forméis parte de Radica y que ofrezcáis este curso empezando la semana que viene. Pues muchísimas gracias, primero por invitarnos siempre a tu casa, ¿no? Que es un placer, un Que es gusto. vuestra casa también. Ya. Y segundo, por toda la labor que hacéis como Radica, ¿no? De extender este conocimiento al mayor número de personas posibles para que todos podamos contribuir con un granito de arena a una sociedad más informada del trauma, ¿no? Enhorabuena. Pues gracias. Recomiendo a todo el mundo el curso con Mario y con Carmen, Trauma Emocional y su curación. Empieza la semana que viene. Podéis encontrar toda la información en nuestra web o escribirnos un mensaje si esto no tiene sentido lo que digo para ti. Gracias, Mario, y nos vemos muy prontito. Adiós a todos, que tengáis buena vida. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.